Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga con abundancia. Estamos en nuestro segundo mensaje de la serie de Navidad. El domingo pasado revisamos la anunciación del ángel Gabriel a María y cómo María responde humildemente mediante el Magnificat. En este tercer movimiento, ¿verdad? El primero sería la anunciación, el segundo la respuesta de María, y en este tercer movimiento tenemos la venida y la adoración de los magos de Oriente. Ya vamos a hablar de este texto, de esta narración que es única del Evangelio de Mateo. Aparece solo en Mateo capítulo 2, no aparece en ninguno de los otros evangelios. La visita de estos magos, la adoración y especialmente los presentes que estos traen a Jesús, marcan una profecía, marcan un anuncio de la identidad de aquel a quien vienen los regalos. Se dice solo que son magos de Oriente. La Biblia no nos dice cuántos son, no nos dice sus nombres, no nos dice mayores detalles de quiénes son, solo ocupa la palabra magos, ya la palabra magoi del griego. Sin embargo, versiones más nuevas, más modernas de la Biblia, como la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, nos dicen sabios. Ya cambian la palabra de magos a sabios, porque la palabra mago en el griego no es exactamente como entendemos hoy día un mago. No es un ilusionista, ¿verdad? Ni un hechicero, sino más bien un científico, un astrónomo. Entonces, por eso las versiones más modernas han preferido cambiar la palabra mago por sabio de Oriente. También seguramente han escuchado ustedes que son reyes de Oriente. Ya en ninguna parte se dice que son reyes, pero los primeros cristianos, ya los primeros padres de la iglesia, aludieron a muchas profecías del Antiguo Testamento donde se decía que los reyes vendrían y se postrarían ante el Mesías, y ellos decían que la visita de estos magos era el cumplimiento de esas profecías acerca de esos reyes. Entonces también se les empezó a llamar en la primera iglesia reyes magos. Y después, mucho más adelante, ya en el siglo VI, hay un texto, un evangelio de la infancia, un evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, ya el evangelio armenio de la infancia, donde se nos habla del nombre de estos reyes magos, ya los supuestos nombres de estos reyes magos como Gaspar, Baltasar y Melchor, pero es un texto muy tardío, ya como les digo, no antes del siglo VI, que no tiene o tiene muy poca base histórica. Esta es la visita de los magos. Ya la Biblia nos relata que son magos, vienen de Oriente, son extranjeros. El relato es polémico porque precisamente son extranjeros quienes reconocen el nacimiento de Cristo. Ya Mateo quiere poner las bases de la universalidad del Evangelio. Este Evangelio no viene solo a un pueblo, a una etnia, sino que viene a todo el mundo en general. Tanto así que los paganos, los que no son del pueblo de Israel, se dan cuenta, tienen más discernimiento acerca de su venida y son quienes van y quienes le adoran. Ya vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 2. El verso 11 dice así: Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ya quiero centrarme en este mensaje solamente en el significado profundo de estos tres obsequios, de estos tres presentes, de estos tres dones que los magos traen delante del Señor. Ya, en primer lugar, traen oro. El oro es el don por excelencia de los reyes. Cuando le traen oro a Jesús, están de alguna manera anunciando que este nacimiento es el nacimiento de un rey. De hecho, estos magos primero se presentan ante Herodes, porque cuando llegan ellos van donde está el rey y le preguntan: ¿dónde está el rey que ha de nacer? Porque su estrella hemos visto, dicen ellos. Entonces era una estrella que marcaba el nacimiento de un rey. Marca el cumplimiento de toda la expectativa mesiánica acerca del rey de reyes. Hay una profecía muy profunda, ¿verdad? Que nace desde el rey David. Una profecía que Dios le hace a David acerca de un hijo suyo. Por eso el Mesías era llamado el hijo de David, porque era el rey sobre los reyes, el rey definitivo, aquel que se había profetizado de él, que su reino no tendría fin. Entonces, Cristo no es cualquier rey, su reino no es de este mundo, Él es el rey del reino del cielo y su reino no tendrá fin jamás. Él es el que viene
dice la Escritura, a ser rey por sobre todo gobierno humano, ¿verdad? Y el reino de los cielos comienza muy pequeño, comienza muy humilde. El reino de los cielos vino con su rey e inició humildemente en un pesebre, en una pequeña ciudad de Judea. De hecho, Belén es una aldea muy pequeña. La profecía acerca de Belén dice precisamente esto, dice: pequeña eres para estar entre las ciudades de Judá, de ti nos saldrá el que será Señor en Israel. Entonces se anuncia la venida de un rey, y este reino comienza muy pequeño, pero finalmente, según la misma visión de Daniel, crece hasta llenar el mundo completamente. Y hoy, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos al alero de ese reino. Somos parte de un reino, y la Escritura dice que somos hijos del reino de los cielos. Y ese reino nos sustenta, ese reino nos protege, ese reino nos provee para todas nuestras necesidades. Mi amado, si has puesto tu fe en Cristo, tú eres parte de un reino. Tú no estás a la deriva de los ires y venires de este mundo. Estás en el mundo, pero no perteneces a este mundo. Dios te considera como parte de su reinado, ¿verdad? Y en ese reino de Dios tienes protección, tienes provisión. En ese reino tienes descanso y reposo. Ya en ese reino Dios te hace heredero de todas las bendiciones que hay para los herederos de ese reino. Somos parte del reino de Dios habitando aquí en la tierra, y vamos camino a nuestro real, a nuestro verdadero hogar. El oro que se presenta delante del Señor nos recuerda que Cristo es el Rey sobre los reyes, quien gobierna, ¿verdad? Y quien tiene total dominio y control sobre todas las cosas. Estás bajo el reino del Rey de Reyes. El segundo don, el segundo presente es incienso, y el incienso nos dice que este rey no es solamente un rey, sino también un sacerdote. Es también él mismo una ofrenda hacia Dios. El incienso es el símbolo de aquel humo que sube hacia Dios y que es agradable a Dios. El incienso es el símbolo del profeta, de aquel que levanta algo que es agradable hacia Dios. De hecho, si nos fijamos en el tabernáculo de reunión, el altar del incienso, el humo del incienso que sale del altar, es lo único que traspasaba la cortina hacia el lugar santísimo. Lo único que atravesaba del lugar santo al lugar santísimo, el lugar santo era el dominio del trabajo de los hombres, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Y lo único que traspasa del lugar santo al lugar santísimo es el humo del incienso, ¿verdad? Es ese incienso que es agradable delante de Dios. Entonces Cristo es esa ofrenda. Cristo es ese incienso que es presentado delante del Señor como ofrenda agradable por cada uno de nosotros. Cristo es en sí mismo el sacerdote, Cristo es en sí mismo el profeta, Cristo es en sí mismo también aquel que presenta la ofrenda. El autor de Hebreos nos dice que Cristo entró en el verdadero tabernáculo, en el verdadero lugar santísimo, llevando consigo su propia sangre para hacer expiación por todos nosotros. Es decir, con una sola ofrenda, con la ofrenda del cuerpo de Cristo, nos hizo perfectos para siempre a aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él. Cristo es Rey de un reino de herederos. Cristo es sacerdote, quien purifica las almas de esos herederos. Podemos tener acceso a ese reino porque el sacerdote nos ha purificado, porque la ofrenda nos ha santificado para ser parte de ese reino. Muchas veces el enemigo va a decirte que no eres digno de ese reino, que no puedes pertenecer a un reino por tal o cual motivo. Sin embargo, lo que te hace acepto en ese reino, ¿verdad? Lo que te permite entrar en ese reino no es ninguna cualidad tuya, no es nada de lo que tú hayas hecho ni de quién seas, es solamente por ese único sacrificio, por una sola ofrenda recibida en el cielo. Tú te has hecho perfecto, Dios te ha hecho perfecto, Dios te ha perfeccionado completamente para ser parte de ese reino. Así que nos alegramos porque es un rey que a la vez es profeta. El oro y el incienso nos recuerdan el misterio de Cristo, nos recuerdan la obra de Cristo, nos recuerdan qué Cristo viene a hacer a este mundo. Y por último, estos dos se complementan con el tercer don, con el tercer regalo, que es la mirra. Y la mirra es esta esencia que servía en los tiempos de Jesús para preparar los cuerpos de los muertos.
La mirra es un regalo anticipado que nos recuerda que aquel que vino en Belén vino para morir. Su misión era entregar su vida. Él vino, y lo decíamos hace un tiempo atrás, Él vino tal cual como se fue. El anuncio a los pastores, ¿verdad? Fue, dice, verán esta señal, encontrarán al niño envuelto en pañales, en un pesebre en Belén. El pesebre era el comedero de los animales, era, una perforación en una piedra donde se ponía la comida de los animales, y ahí Cristo nace en una hendidura de la piedra envuelto en sábanas. De esa misma manera es como Él entrega su vida y cómo termina sus días en este mundo. Antes de la resurrección, Cristo estaba también en la hendidura de una roca, envuelto en sábanas, antes de su resurrección. Entonces, la mirra nos recuerda que Él viene a ofrecer su propia vida, Él viene a morir por cada uno de nosotros y viene a entregar su cuerpo. Estos tres presentes nos vuelven al centro de lo que Cristo es y de lo que Él hizo por nosotros. El mensaje más potente de Navidad es que Dios mismo se hizo hombre. El Rey del reino del cielo tomó carne, vino a este mundo, se encarnó, se hizo uno de nosotros para poder experimentar la muerte que nosotros debíamos experimentar. Y por medio de un solo sacrificio, por medio de una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre, a quienes nos aferramos a esa esperanza de gloria. Así que en estos tiempos, mis amados, que tu fe crezca, que tu fe se desarrolle, que tu mirada se fije en Jesús, el Hijo de Dios, y que podamos juntos regocijarnos una vez más, podamos recuperar el gozo de la salvación, la alegría de quienes han sido rescatados, ¿verdad?, de un reino bajo condenación y que hemos sido trasladados al reino de luz, de aquellos que no teníamos esperanza en este mundo, de aquellos que no éramos buenos como para ser aceptados por Dios, pero que por la ofrenda del cuerpo de Cristo hemos sido perfeccionados una vez y para siempre. De aquellos que por la muerte de Cristo tenemos amplia y generosa entrada al reino de los cielos y tenemos esta esperanza puesta en la eternidad. Mi amado, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que estos tiempos de Navidad puedan servir para que esta salvación tan grande que Cristo nos ha entregado pueda calar en tu corazón, pueda entrar en tu corazón y pueda transformar tu vida. Ya quiero que hagamos una oración todos juntos, quiero que oremos y que tú puedas afirmar este evangelio precioso dentro de tu corazón. Que tú puedas decir junto conmigo esta mañana: Señor, te recibo en mi alma. La Escritura dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes pasar del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy día tú puedes ser perfeccionado para el cielo en un momento poniendo tu fe en el Señor. Y por eso quiero que juntos hagamos esta oración para que tú entregues tu vida a este Dios que se entregó primero por ti. Que pongas tu mirada en aquel que te amó y que te ama por la eternidad. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por haber venido a este mundo, por habernos rescatado, Señor, de una vida de condenación y habernos otorgado el regalo más grande que podríamos haber recibido. Señor, gracias porque nos diste la eternidad, porque te entregaste por nosotros, siendo el Rey del reino del cielo. Te constituiste ofrenda, te constituiste sacrificio a favor nuestro, Señor, para perdonar nuestros pecados y concedernos la entrada al reino eterno de Dios. Padre, guarda nuestro corazón, líbranos de todo mal y llénanos de toda gracia, en el nombre de Jesús. Padre, que aquellos que están mirando este mensaje puedan ahora recibirte en su corazón y puedan tener la certeza por tu Espíritu, Señor, de que son hijos amados y aceptados en tu reino. Señor, que esta Navidad muchos puedan mirarte y puedan ser transformados por el Evangelio glorioso de Jesucristo el Señor. Señor, sobre toda la celebración, los adornos, los regalos, Señor, y el estrés de estos días, que tú puedas brillar en sus corazones y que puedas traer paz,
gozo, Señor, que puedas traer esperanza nueva a sus almas. Bendígales, guárdales, Señor, y llénales de toda gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, que el Señor te guarde, y recuerda que nos vemos el próximo domingo, 21 de diciembre, para celebrar nuestro culto de Navidad allí en el Hotel Dorado, Salón Alejandría. Invita a alguien porque vamos a ser llenos, ¿verdad?, de ese espíritu real de la Navidad, que no es un espíritu de consumismo, sino es un espíritu de recibir la paz del Salvador que vino al mundo para tomarnos como herederos de un reino glorioso. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y nos vemos el próximo domingo. Muchas bendiciones.